Bienvenidos a EXE, una exposición de textos de la Sagrada Escritura con Gerson Guillén. En esta oportunidad, queremos compartir con ustedes una exposición verbal, muy importante de un texto de la Sagrada Escritura. Así que le invitamos para que le preste atención a esta exposición que le compartimos a continuación. Con ustedes, Gerson Guillén. En esta exposición veremos lo que fue la maldición de la higuera estéril, que fue un hecho importante en la vida de Jesús, cómo Jesús maldijo la higuera. Veremos en esta exposición las implicaciones y aplicaciones para nuestra vida que tuvo ese hecho histórico cuando Jesús maldijo la higuera estéril, la higuera que no tenía fruto. En esta exposición veremos la importancia de tener fe en Dios, la importancia de orar y la importancia de perdonar. Ese es el título de esta exposición, la importancia de tener fe en Dios, la importancia de orar sin cesar y la importancia de perdonar. Veremos en esta exposición el verdadero significado de tener fe en Dios, el verdadero significado de orar y el verdadero significado de perdonar. Veremos en esta exposición cómo el Señor Jesucristo, a pesar de que conocía las cosas de antemano, Él no alteraba el curso de los acontecimientos, sino que dejaba que las cosas sucedieran para enseñarle grandes lecciones a sus discípulos. En esta exposición compartiremos con ustedes lo que quedó escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, los versículos del 12 al 14 y los versículos del 20 al 25. Así que sin más preámbulo les invito para que me acompañen en esta exposición que les comparto en esta ocasión. Así que una vez más les invito para que me acompañen con su Biblia. Si tienen su Biblia, por favor, tómenla, ábranla y busquen en el Nuevo Testamento el Evangelio según Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo número 11, versículos 12 al 14, y después estaré leyendo los versículos del 20 al 25. Evangelio de Marcos, por favor, capítulo número 11, los versículos 12 al 14 y después los versículos del 20 al 25. Como ustedes ya saben, la versión que yo uso para hacer estas exposiciones es la Nueva Versión Internacional de la Biblia, la NBI. Así que les invito para que sigan con su vista la consideración de este texto. Yo voy a leer Marcos 11, los versículos 12 al 14 y 20 al 25. Así que si tienen su Biblia, por favor, una vez más les invito para que la abran y busquen el Evangelio de Marcos capítulo número 11, los versículos 12 al 14 y 20 al 25, donde quedó registrado lo que fue un hecho histórico importante en la vida de Jesús, que fue la maldición de la higuera. Voy a leer el texto, Marcos 11, versículos 12 al 14 y 20 al 25. Dice así: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados.
Esta porción de la palabra de Dios, como ustedes ya saben, la interpretaremos tal cual como la interpretaban y la entendían los santos hombres de Dios de la antigüedad. Me refiero a los personajes bíblicos que entendieron de una manera correcta la palabra de Dios, que entendieron de una manera correcta las escrituras. Ellos, cada vez que leían las escrituras, se formulaban preguntas. No eran preguntas que cuestionaban a la escritura, no eran preguntas que cuestionaban a la escritura, su inerrancia, su infalibilidad, su veracidad, su autenticidad. No, eran preguntas que los hacía a ellos, que hacía que ellos profundizaran más en la historia que estaba escondida detrás de las palabras. Pues esa misma metodología que usaron los hombres de Dios de la antigüedad, que entendieron las escrituras correctamente, es la que usaremos en esta oportunidad. Nos formularemos preguntas para encontrar el correcto significado de este texto que acabo de leer para ustedes, que se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo número 11. Trataremos de ubicarnos en el contexto histórico y cultural del pasaje para hacer así una correcta exposición, una correcta interpretación, una correcta comunicación y por ende rogándole al Señor que podamos hacer una correcta aplicación de estas verdades espirituales a nuestras vidas. Aproximadamente 5 días antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado, aproximadamente 5 días antes de que el Señor Jesús fuera arrestado y crucificado, Él hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Entró en Jerusalén montado en un burrito y las personas que lo vieron cuando entró tomaron en sus manos ramas que habían cortado en los campos y gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Así recibieron a Jesús cuando Él entró en Jerusalén, aproximadamente 5 días antes de que fuera arrestado, entregado a los gentiles, arrestado y sentenciado a muerte y crucificado. Jesús, cuando Él se encontraba cerca de la ciudad de Jerusalén, se hospedaba por la noche en Betania, muy probablemente en la casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro, que eran muy cercanas a Jesús, eran grandes amigos de Jesús. Allí Jesús se hospedaba durante las noches y durante el día Él salía hacia la ciudad de Jerusalén para continuar con su ministerio. Y Jesús llegó hasta Jerusalén montado en un burrito que ya le habían preparado sus discípulos. Él les había dicho a ellos que iba a entrar, que faltaba poco para que las escrituras se cumplieran en él, que le buscaran un burrito, y entró montado en un burrito y las personas lo recibieron con aclamaciones, con alabanzas. Pasó ese día y al día siguiente, dice el versículo 12 de Marcos 11, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. ¿Por qué los escritores o por qué el escritor dijo que Jesús tuvo hambre? Con esto el escritor comprobaba que Jesús era un hombre 100% humano. El Señor Jesucristo era el Mesías, el Rey, Dios, el Dios eterno, manifestado en forma humana, pero era 100% humano y 100% Dios. El Señor Jesucristo tuvo hambre, así como tuvo hambre, se sintió triste, lloró, sintió sed, se cansó, experimentó las mismas necesidades y situaciones emocionales que experimentamos todos nosotros los seres humanos, porque Él era un ser humano al 100%, Él era 100% humano. Eso lo enfatizaron los escritores de los evangelios y los apóstoles en las distintas cartas que quedaron incluidas en el canon del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, a pesar de que era 100% Dios, también era 100% humano y experimentaba las mismas situaciones que todos experimentamos, pero sin pecado. El Señor Jesucristo era un hombre 100% humano y padecía o sentía muchas de las necesidades físicas y fisiológicas del ser humano. Tuvo hambre,
Viendo a lo lejos, versículo 13, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. La pregunta lógica que podemos hacernos al leer este texto es la siguiente. Bueno, ¿por qué razón Jesús maldijo la higuera? ¿Por qué razón Jesús se acercó hasta la higuera si él sabía que no tenía fruto, si él sabía que no era tiempo de higos? ¿Por qué él se acercó hasta la higuera a buscar fruto en ella si él sabía que no era tiempo de que diera fruto y que no era tiempo de higos? ¿Por qué entonces él se acercó hasta ella? Y con esto los escritores, aquí tenemos una enseñanza que los escritores dejaron claro, de los escritores de los evangelios dejaron muy claro, y era esta: a pesar de que el Señor Jesucristo sabía todas las cosas, Él no alteraba el curso de las cosas, sino que dejaba que las cosas siguieran su rumbo y que sucedieran las cosas para darle lecciones espirituales a sus discípulos, para darle grandes lecciones a sus discípulos, para continuar instruyendo a sus discípulos, para continuar discipulando a sus discípulos, valga la redundancia. ¿El Señor Jesucristo no sabía acaso que esta higuera no tenía fruto? Claro que lo sabía. ¿No sabía Él que no era tiempo de higos? Pues claro que lo sabía. Mas sin embargo, a pesar de eso, el Señor Jesucristo vio de lejos a una higuera. Muy probablemente ellos se encontraban entrando a Jerusalén y vio a lo lejos una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tenía fruto. No tenía. Cuando se acercó a ella, cuando llegó a ella, solo encontró hojas. No tenía fruto porque no era tiempo de higos. Y maldijo a la higuera. Le dijo a la higuera que nadie jamás volviera a comer fruto de ella. Y la higuera pues se secó. Lo veremos en el versículo número 20, donde dice: por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Entonces Jesús se acercó hasta la higuera, la maldijo, y la higuera se secó por la maldición que el Señor pronunció sobre ella. Claro que lo sabía, el Señor Jesucristo desde lejos sabía que la higuera no tenía fruto, que a pesar de que tenía hojas no tenía fruto, porque no era tiempo de higos. Pero aún así el Señor Jesucristo quiso acercarse hacia esa planta, hacia esa mata, hacia ese árbol frutal, y lo maldijo para darle una gran lección a sus discípulos. El Señor Jesucristo, a pesar de que sabía las cosas de antemano, Él no alteraba el curso de los acontecimientos. Ese mismo Jesús que sabía que la higuera no tenía fruto, que no era tiempo de higos, ese mismo Jesús era el que sabía que su amigo Lázaro en Juan 11 había muerto. Y aún a pesar de eso, el Señor Jesucristo salió del lugar donde se encontraba y se dirigió hasta donde se encontraba Lázaro, que había fallecido, que ya tenía 3 o 4 días de haber muerto, de haber fallecido. Y llegó hasta ese lugar, y allí el Señor Jesucristo compartió, se identificó con el dolor de las personas, de los familiares que estaban allí alrededor de la tumba de Lázaro, cantando endechas. Eso el Señor Jesucristo lo hizo para mostrar su naturaleza humana, que Él era humano. Incluso en esa oportunidad hasta lloró el Señor Jesucristo. En ese momento hasta lloró. Ese mismo Jesús que sabía que en unos momentos iba a resucitar a Lázaro y que Lázaro iba a salir de allí. Ese mismo Jesús primero lloró por Lázaro. No alteraba el curso de las cosas para enseñarle a sus discípulos grandes verdades espirituales. Ese mismo Jesús que sabía que Él iba a ser crucificado fue el que no impidió que sucediera eso, porque eso significaba el cumplimiento de las Escrituras y su obra salvífica en favor de toda la humanidad. Así es que el Señor Jesucristo, a pesar de que sabía todas las cosas, de que Él conocía todas las cosas, Él no alteraba el curso de los hechos, el curso de los acontecimientos, sino que dejaba que estos ocurrieran para darle grandes lecciones a sus discípulos y por extensión y por aplicación grandes lecciones a nosotros en el día de hoy. La higuera se secó
Versículo 20, por la mañana al pasar junto a la higuera vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Y en los versículos a continuación vemos que Jesús usó eso para darle una gran lección a sus discípulos. Versículo 22, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Existe una religión que enseña algo que para mí es un grave error desde mi punto de vista, y obviamente a la luz de la incorrecta interpretación de la Biblia, esa posición acerca de este texto no es correcta. Si Jesús les dijo a sus discípulos que obtendrían todo lo que le pidieran al Padre, ¿eso significaba acaso que los discípulos le podían pedir cualquier cosa a Dios y Dios se las daría? Los discípulos podían pedir cualquier cosa a Dios y Dios les daría a ellos lo que fuera, les daría lo que fuera. Enseñó el Señor Jesucristo acerca del poder mental, acerca de los poderes mentales, psíquicos o mentales propios en las personas. Él enseñó eso. Las librerías, las mayorías de las librerías, más que todo las librerías de corte carismáticos, están llenas de libros que hablan del pensamiento positivo, el poder de la fe, para tratar de alguna manera obtener lo que las personas quieran. Pero eso está en contra, no se apega a la correcta interpretación de la Biblia, está en disonancia con la correcta interpretación de las Escrituras. El Señor Jesucristo dejó que la higuera, maldijo la higuera y esa se secó de raíz para enseñarle a sus discípulos que tenían que tener fe en Dios. La importancia de tener fe en Dios, la importancia de orar sin cesar, de perseverar en la oración y de perdonar al orar. No estaba diciéndole Jesús a sus discípulos que de alguna manera ellos podían obtener todo lo que ellos desearan con la oración. Eso es un error de interpretación. Los que enseñan eso, ese punto de vista que enseña eso, obviamente no se ajusta a la correcta interpretación de la Biblia. A la luz de una correcta interpretación de la Biblia, esa interpretación es errónea, está equivocada. Los hombres de Dios de la antigüedad entendían las Escrituras en su correcto contexto, teniendo en cuenta quién lo había escrito, en qué tiempo había sido escrito, a quién iba dirigido, los destinatarios, el tema principal, las implicaciones y aplicaciones que tenían los textos de las Escrituras. Y además los discípulos, los hombres de Dios de la antigüedad, armonizaban el mensaje de las Escrituras con otras Escrituras. Ellos hacían comparación de Escrituras y entendían que había una complementación de las Escrituras. Entendían que las Escrituras no se contradecían, sino que se complementaban. Un texto no contradecía lo que decía otro, sino que lo complementaba. Los hombres de Dios que entendieron correctamente las Escrituras, ellos no malinterpretaban las Escrituras, sino que las interpretaban en su correcto contexto, en armonía con otros textos de las Escrituras que hablaban de ese mismo tema o persona en cuestión. Hablamos entonces de un punto de vista que sostiene que uno le puede pedir a Dios cualquier cosa y Dios está obligado de alguna manera a otorgarlo. También se basan en textos como por ejemplo Juan 14:13, donde Jesús dijo: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y también usan textos como por ejemplo el siguiente. En la primera carta de Juan, la primera epístola universal de Juan, la primera carta de Juan,
capítulo número 5, versículo 15, 1 Juan 5, 15. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. De acuerdo a estos textos y este de Marcos 11 que hemos leído, ellos lo toman y lo extraen de su contexto y le dan un sentido equivocado, le dan una mala interpretación a ese texto y lo usan para justificar la idea de que ellos pueden pedir cualquier cosa a Dios y Dios tiene que dársela, porque Jesús dijo que todo lo que le pidan a Dios, le dijo a sus discípulos de que todo lo que ellos les pidieran a Dios lo obtendrían. Entonces surgen varias preguntas en medio de todo esto y son las siguientes. Si los discípulos podían pedir todo lo que a ellos se les antojara y Dios tenía que concedérselos, ¿por qué entonces los discípulos no le pidieron a Dios que quitara al Imperio Romano y les diera la libertad nacional, la cual los judíos anhelaban tan fervientemente? ¿Por qué los discípulos no le pidieron a Dios que de alguna manera les diera a ellos todas las cosas que necesitaban para ir y evangelizar al mundo entero y que todas las personas creyeran en su mensaje? ¿Por qué no le pidieron a Dios que de alguna manera ellos pudieran expulsar a todos los demonios en ese momento? Si Dios estaba obligado, según cree este punto de vista, a hacer todo lo que los discípulos pidieran, ellos no hubiesen tenido ningún problema en obtenerlo. Dios hubiese tenido que hacerlo. Claramente nos encontramos entonces aquí con una posición doctrinal que está de plano equivocada, errada. No se apega a la correcta interpretación de las Escrituras. Si los discípulos podían pedir todo lo que a ellos se les antojara y Dios tenía que hacerlo, ¿por qué los discípulos experimentaron tantas necesidades? ¿Por qué Pablo tenía que pedir ofrendas? ¿Por qué los discípulos tenían que recolectar ofrendas para llevárselas a los hermanos que estaban cumpliendo una obra misionera? Si ellos podían pedir todo lo que se les antojara, ellos podían pedirle a Dios que les supliera de una manera instantánea o automática para todas sus necesidades. Entonces, ese punto de vista no se apega a un correcto entendimiento de las Escrituras. En el marco de la oración, de la fe y del perdonar, no es factible creer que Dios está sujeto a satisfacer todas las necesidades del ser humano, aún en medio del ámbito de la oración. Dios no está obligado a satisfacer las necesidades de las personas. Voy a repetir eso. El Señor Jesucristo enseñó que Dios no estaba obligado a satisfacer las necesidades de las personas. La oración tenía sus formas de hacerla. La oración tenía un propósito. La oración tenía maneras. Y el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos cómo debían orar, la manera correcta en la cual ellos debían orar. Y la manera correcta en la cual ellos debían ejercitar la oración, el contexto de la oración, las implicaciones de la oración. Las implicaciones de la oración para hacer una correcta comunión con Dios el Padre por medio de la oración. Las necesidades físicas del ser humano no eran un factor predominante en las oraciones de la iglesia primitiva, ya que la iglesia primitiva sufrió muchísimas adversidades de carácter físico, sufrió muchísimas necesidades de carácter físico. Si es cierto, como afirma ese punto de vista, que Dios está de alguna manera obligado a satisfacer todo lo que uno le pida, a cumplir todo lo que uno le pida, pues los apóstoles y los cristianos de la iglesia primitiva no hubiesen tenido ninguna necesidad física. Al considerar esto, entonces nosotros entendemos que esa posición está equivocada, que no se ajusta, no se apega, no va de acuerdo a la correcta interpretación de las Escrituras. Santiago les enseñó, y los apóstoles en sus cartas enseñaron, que la oración no era para satisfacer necesidades personales. La oración no era de alguna manera una lámpara
de Aladino para que cualquier persona o los creyentes pudieran obtener todo lo que quisieran. No era ese el propósito de la oración. Lo enseñó Santiago en Santiago 4, porque algunos creían, aquellos a quienes Santiago dirigía su carta, habían algunos que creían que ellos podían pedir todo lo que se les antojara y Dios estaba obligado de alguna manera a dárselo o a cumplirlo. Santiago 4, versículos del 1 al 4. Así lo expresó Santiago. Quiero que le escuchen la lectura de este texto, Santiago capítulo 4, carta de Santiago capítulo número 4, versículos del 1 al 4. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Versículo 5. ¿Creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Versículo 6. Pero Él da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Retornamos a Marcos 11. Los apóstoles enseñaron que la oración era una forma de mantenerse en constante comunicación con Dios y cultivar la comunión con Dios. Era una forma de cultivar la comunión con Dios. La oración era una necesidad, pero al mismo tiempo era un privilegio que Dios le otorgaba a los creyentes para que ellos pudieran cultivar su comunión con Él. Lo enseñaron los apóstoles en sus cartas. La oración no era para que cualquier persona o los creyentes pidieran cosas y Dios las concediera de manera instantánea y automática. Ese no era el propósito de la oración. De esa manera lo entendieron los creyentes de la iglesia primitiva, los hombres de Dios de la antigüedad, y de esa manera, de acuerdo a esa manera, ellos condujeron su vida. De acuerdo a esa interpretación, ellos conducían su vida. Entendieron que la oración era un medio para mantenerse en constante comunión con Dios y no un medio para obtener todas las cosas materiales o físicas que ellos necesitaban. Lo vemos en las solicitudes de oraciones que hizo el apóstol Pablo. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo número 1, versículo 9, vemos lo que era la manera de orar de los apóstoles. ¿Cómo oraban los apóstoles? Si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo oraban los apóstoles? Ellos pedían por cosas materiales, por cosas físicas, por cosas de la naturaleza humana, y encontramos en las cartas de los apóstoles la evidencia de que la oración era un medio para mantenerse en constante comunión con Dios, y los propósitos por los cuales oraban los creyentes bíblicos, los creyentes de la iglesia primitiva, eran propósitos espirituales, no físicos. Filipenses 1:9 dice así: esto es lo que pido en oración. Eso era lo que pedía el apóstol Pablo: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Jesucristo, para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Lo encontramos también en la carta a los Efesios. Efesios 3, capítulo 1, Efesios capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa, por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Versículo número 14
Efesios 3:14. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que... ¿Qué pedía Pablo? ¿Qué pedían los apóstoles? Versículos 16, Efesios 3:16. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Filipenses 1:9. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Los apóstoles oraban por propósitos espirituales. Ese era el contexto de la oración. Ese era el verdadero contexto de la oración. Los apóstoles entendieron que la oración no era un medio para obtener todo lo que a uno se le antojara. En Colosenses capítulo 4, versículo número 2, Pablo les aconsejó a los colosenses que se mantuvieran en oración. Les dijo en Colosenses capítulo 4, versículo 2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros. ¿Cómo oraban los apóstoles? Lo hemos visto. Los apóstoles oraban por el crecimiento espiritual de los creyentes. Ellos veían a la oración como una forma de interceder por los creyentes para su crecimiento espiritual. Esa es la correcta interpretación de este texto de Marcos 11. El Señor Jesucristo no enseñó que la oración era un medio para obtener todo lo que uno quisiera. Él no enseñó eso. ¿Cómo oraban los creyentes de la iglesia primitiva que no eran apóstoles? Vamos a verlo en las Escrituras. Y tenemos el primer texto, Colosenses capítulo 4, versículo número 2. Esto era lo que los apóstoles le pedían a los creyentes de las comunidades de creyentes de aquel tiempo. Cómo debían orar, que oraran. Los motivos de oración de los primeros cristianos eran los siguientes. Colosenses capítulo número 4, versículo número 2 dice así: dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento, y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que, versículo 4, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Segunda carta a los Colosenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 3. Podemos leer también la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 4, capítulo número 5. Primera a Tesalonicenses o segunda a Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Podemos leer estos textos, son muchísimos, pero podemos leer este texto. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. ¿Cómo oraban los creyentes de la iglesia primitiva? ¿Acaso ellos de alguna manera veían a la oración como un método para obtener a todo lo que uno se le antojaba? ¿O era otra cosa la oración? Los motivos de oración ellos iban por otro rumbo.
Voy a leer 2 Tesalonicenses 3:1. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Esos eran los motivos de oración por lo cual ellos debían orar. Los creyentes de la iglesia primitiva debían orar por todas las cosas, pero los motivos que prevalecían en el contenido de las oraciones de los creyentes de la iglesia primitiva eran motivos espirituales, no eran motivos físicos, porque entendían que la oración no era un medio para conseguir todo lo que a uno se le antoja. Así lo exhortó Pablo a Timoteo, y Pablo le dijo a Timoteo que enseñara eso en su iglesia, y Timoteo lo enseñó, y esa era la forma como oraban las personas de la comunidad de creyentes en donde Timoteo era pastor. Primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Versículo 8. Quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. El contenido de las oraciones de los creyentes de la iglesia del primer siglo eran peticiones y motivos de oración por crecimiento espiritual. Eran motivos de oración para el crecimiento de los creyentes, para el crecimiento espiritual de los creyentes. No era para satisfacer sus necesidades físicas, porque ya Dios sabía las necesidades físicas que ellos tenían. Volvemos a Marcos 11 para la continuación de la exposición de ese texto. Marcos capítulo 11. El Señor Jesucristo les enseñó en este texto a los discípulos la importancia de tener fe en Dios, la importancia de perseverar en la oración. Una y otra vez, recurrentemente, el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos acerca de la importancia de perseverar en la oración. Les enseñó que la oración era una necesidad y de que tenían que perseverar en la oración. Ya eso indicaba que la oración no era el medio para obtener todo lo que uno quisiera. Si la oración hubiese sido el medio para obtener todo lo que a uno se le antoja, con una sola oración hubiese bastado para obtener todo lo que uno quiere o todo lo que uno quisiera. Pero la necesidad de orar y no desmayar, de orar sin cesar, de perseverar en la oración, muestra que la oración tiene un contenido espiritual. La oración tiene un contenido para la aplicación de la vida diaria, para vivir de una manera digna de Dios. Les enseñó a sus discípulos la importancia de tener fe y de tener perseverancia en la oración, y algo muy importante, de perdonar cuando oraban. Los discípulos oraban, pero como era un contexto judío, el contexto en el cual el Señor Jesucristo se desenvolvía o se desenvolvió cuando anduvo en la tierra, y de este texto, de este pasaje que estamos considerando, era un contexto judío. Los judíos, ellos tenían por mandamiento amar a sus hermanos y odiar a sus enemigos. Pero el Señor Jesucristo les hizo entender a ellos que la correcta interpretación de la ley de Moisés es que ellos debían sí amar a los hermanos, pero también debían amar a sus enemigos y perdonar las ofensas, perdonar a alguien contra el cual ellos tuvieran algo. Les digo en el versículo 25 de Marcos 11, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. La importancia de perdonar
las ofensas, de perdonar a aquellos contra los cuales tenemos algo, algún rencor o algún sentimiento de rechazo o algo en contra, alguna actitud que no nos gustó, algún gesto, alguna mala palabra o alguna palabra que pronunció que no nos gustó. El Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos que debían perdonarlo y debían perdonarse a sí mismos para que el Padre que está en los cielos les perdonara a ellos sus pecados también. El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos que debían perdonar, la importancia de perdonar en las oraciones. Los apóstoles enseñaron en sus cartas y hablaron de la importancia del perdón en medio de las oraciones. Les enseñaron a los creyentes que si no perdonaban, eso representaba un obstáculo para sus oraciones. Si ellos no ejercían el perdón de alguna manera, Dios sabía que ellos abrigaban todavía en su corazón un sentimiento de rencor, un sentimiento de ira, de enojo, de rencor contra esa persona en particular. Si no se despojaban de eso, no podían tener una correcta relación con Dios, una correcta comunión con Dios. Impedía sus oraciones, impedía sus plegarias, sus ruegos, sus súplicas, impedía que el Señor escuchara sus oraciones, impedía que el Señor de alguna manera les concediera lo que ellos estaban pidiendo en sus oraciones. Porque la oración es en un contexto de toda justicia y santidad, es un contexto de espiritual, es en un contexto en el cual vivimos sujetos y en obediencia a los principios de la vida espiritual, a los principios de la vida del Espíritu y la manifestación del fruto del Espíritu con todas sus virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, mansedumbre. Todas esas virtudes del fruto del Espíritu: bondad, perseverancia, fe. Esos son los factores, las evidencias del fruto del Espíritu. El apóstol Pablo le enseñó a los creyentes de Efeso que ellos no debían entristecer al Espíritu de Dios. Y una de las cosas que enseñó Pablo que entristecía al Espíritu de Dios era la ira, el rencor, los sentimientos internos en la mente contra alguien. Todo eso enseñaron los apóstoles que entristecía al Espíritu de Dios. Y cuando las personas no perdonaban era porque en su interior abrigaban un sentimiento de rencor o enojo contra alguna persona. Eso lo enseñaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Enseñaron que cuando no perdonaban, de alguna manera se entristecía, eso le causaba una profunda tristeza al Espíritu de Dios. De alguna manera, cuando no perdonaban, era como que impedía la obra de Dios, el obrar de Dios en sus vidas. Y el Espíritu Santo se afligía, se entristecía cada vez que no perdonaban. El Señor Jesucristo estaba consciente de que muchas veces ocurrían situaciones muy difíciles, situaciones emocionales muy difíciles. El Señor Jesucristo sabía que en la vida de cada uno de sus discípulos habían ocurrido cosas, episodios en la vida de ellos muy difíciles. El Señor Jesucristo entendía que en la vida de sus discípulos, en la vida de cada uno en particular, porque Él conocía la vida de cada uno en particular, habían distintas situaciones que ellos habían tenido durante toda su vida. Y muchas de esas situaciones los había marcado a ellos en su personalidad, en su carácter, en su interior, en su mente, en su espíritu, en su alma. Pero el Señor Jesucristo, a pesar de todo eso, Él sabía, aunque Él conocía todas esas situaciones que ellos habían experimentado, situaciones fortísimas, situaciones súper difíciles, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que ellos tenían que perdonar. Él les enseñó que Dios sabía todas las cosas. El Señor Jesucristo constantemente le enseñó a sus discípulos que Dios conocía todas las cosas. El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos que Dios sabía lo que había sucedido.
Él sabía cuáles eran las verdaderas intenciones. Él sabía lo que había ocurrido. Él conocía el contexto de la situación, conocía el trasfondo, conocía y sabía por qué las partes involucradas en el hecho se habían comportado de esa manera, cuáles eran las intenciones que tenían, las intenciones más ocultas, más recónditas, escondidas en el interior de una persona. El Señor las conocía, el Padre Celestial las conocía. Y a pesar de eso, el Señor les dijo a sus discípulos que tenían que perdonar, que cuando estuvieran orando, si tenían algo contra alguien, que lo perdonaran, para que también su Padre que estaba en los cielos les perdonara a ellos sus pecados. La razón por la cual el Señor Jesucristo le enseñó esto a sus discípulos era porque Dios, a pesar de ser un Dios santo y un Dios que no tolera el pecado ni la maldad, perdonaría a la humanidad de sus pecados, a todos aquellos que creen y se arrepienten. Los perdonó a ellos, llenos de imperfecciones, pecados, maldad, ira, rencor, enojo, llenos de pecado, los perdonó a ellos. El pecado que ellos cometían en su vida representaba una afrenta contra Dios. El pecado de sus vidas representaba una ofensa, una afrenta eterna contra la santidad de Dios, contra la presencia de Dios, contra el nombre de Dios. Y aún así el Padre, si ellos se lo pedían, si le pedían perdón, los perdonaba. Si habían ofendido a un Dios tan santo que no tolera el pecado, que estableció que la paga del pecado era la muerte, porque ellos no podían perdonar a otras personas. Porque ellos no podían perdonar a otras personas si ellos mismos habían ofendido a Dios y Dios los había perdonado a ellos. Esa fue la enseñanza que quiso impartirles a sus discípulos el Señor Jesucristo en esta oportunidad. Conclusiones. Hemos visto en esta exposición que el Señor Jesucristo, a pesar de que Él conocía las cosas de antemano, Él permitía que las cosas sucedieran por un motivo, por una razón muy importante. Y muchas veces el Señor dejaba que las cosas siguieran su curso para darle una lección a aquellos que lo seguían, a sus discípulos, y por extensión y por aplicación a todos nosotros en el día de hoy. Les enseñó a sus discípulos en esta oportunidad cuando maldijo la higuera. Parecía algo contrasentido, parecía algo descabellado, parecía una locura completa. Si el Señor Jesucristo sabía que la higuera no tenía fruto porque no era tiempo de fruto, no tenía higos, ¿por qué se acercó hasta ella y por qué la maldijo? Y el Señor Jesucristo lo hizo con una intención, lo hizo con un propósito, lo cual les hacía entender a los discípulos que todas las cosas sucedían con un propósito divino. Y el propósito en esta oportunidad era enseñarle a sus discípulos una gran lección, una lección de fe, una lección de oración y una lección de perdón. Si ellos tenían fe, ellos podían pedirle a Dios las cosas para que Dios los fortaleciera y para que pudieran perseverar y cultivar su comunión con Dios. Seguramente que había más de un discípulo que para él perdonar era sumamente difícil. Pero si él tenía fe en Dios y si perseveraba en la oración, él podía llegar a un momento en el cual él podía perdonar a esa persona que lo ofendió, a esa ofensa. Y podía perdonarse a sí mismo. Perdonarse a sí mismo por tanta incredulidad. Perdonarnos a nosotros mismos por ser tan incrédulos, por tanta incredulidad, por no creer a Dios, por no creer su palabra, por ser indiferentes, por cada desobediencia, por cada vez que no perseveramos en oración. Perdonarnos a nosotros mismos por ser hijos rebeldes, desobedientes. El Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos la importancia de tener fe y de perseverar en la oración. La oración no cambia la situación,
pero la oración puede cambiarnos a nosotros. Voy a repetir eso. La oración muchas veces no cambia la situación, pero la oración puede cambiarnos a nosotros. Y fue una gran enseñanza la que le impartió el Señor Jesucristo en esta oportunidad a sus discípulos. Él quería que sus discípulos entendieran estas cosas. El Señor sabía que esto iba a quedar escrito y que iba a servir de enseñanza también para nosotros. El apóstol Pablo le enseñó a los creyentes, aquellos a quienes dirigía sus cartas, en la mayoría de sus cartas, enseñó la importancia de la fe, de hacer todo en fe en Dios, de perseverar en la oración y de perdonar a las ofensas, de perdonar a aquellos que nos ofendieron. Los apóstoles enseñaron que esas eran rasgos distintivos de la conducta cristiana, que esos eran virtudes propias de la fe cristiana: la fe en Dios, la oración y el perdón. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Es mi deseo y oración que el Señor aplique estas verdades a nuestras vidas para que nosotros seamos bendecidos por Él de la mejor manera. Esta fue una exposición presentada por Gerson Guillén. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima ocasión que nos encontremos aquí en EXE, en la exposición de textos de la Sagrada Escritura.